Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Improvisadas con Nacha y Gui. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, qué son y cómo enfrentarlos. Temazo. Recuerden que este es un espacio para encontrarnos en una conversación nutritiva con historias reales donde reflexionaremos de la vida, la comida, el movimiento y las emociones. ¿Cómo estás, querida Nacha? Aquí estoy recuperándome de una bronquitis aguda, estoy viva, estoy bien, agradezco y la traté a tiempo. Oye, sí, qué bueno. Sí, y estoy muy agradecida de todos los comentarios, mensajes, todos los oyentes de nuestro podcast que nos han mandado mucha buena onda, también sugerencias y temas a tratar, así que por eso igual estamos tratando un capítulo bien bonito, bien especial, que personalmente me gusta mucho porque está enfocado en la prevención y vamos a abordar los TCA, o los trastornos de la conducta alimentaria, desde un punto de vista emocional y nutricional. Queremos hablar de algunos conceptos claves para entender el origen de estas conductas y bueno, cómo podemos detectarlas y abordar casos así, ya sea en nuestras familias o en nosotras mismas. Qué tema más importante. Sí, yo también quiero darle las gracias a nuestros oyentes. Estamos súper motivadas porque nos están siguiendo y apoyando en este hermoso proyecto. Bien, entonces, ¿qué es un TCA? ¿Cierto? Definamos lo que es un TCA, vamos aquí. Bien, según nos vamos a basar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que define los trastornos de la conducta alimentaria como aquellos trastornos de salud mental que se caracterizan por un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentos y a una obsesión por el control de peso. ¿Ya? Esto se acompaña por la distorsión de la percepción de la imagen corporal, que es como algo que es bien conocido, ¿cierto?, en la anorexia nerviosa o incluso principalmente en este trastorno donde se miran al espejo, ¿cierto?, y se encuentran más gordas o gordos de lo que realmente son. Ya, vamos a hablar de 3 variantes que son las más conocidas: la anorexia, la bulimia nerviosa y los atracones. ¿Ya? Vamos a comenzar con la anorexia nerviosa, que es un TCA, ¿cierto?, grave, que se caracteriza por una baja de peso inferior al límite normal. Ya existe un rechazo, una restricción a mantener el peso igual o sobre los valores normales y se caracteriza también por esta preocupación y miedo que son muy intensos, ¿sí?, a la subida de peso. ¿Ya? Incluso estas personas están bajo peso y no se dan cuenta de lo que hablábamos antes. Claro, la dismorfia corporal. Existe esta alteración, claro, de la imagen corporal y bien exagerada. Ya existe también una negación a esta gravedad de la enfermedad, por lo tanto es súper importante que aquellas personas que sufren una anorexia nerviosa estén acompañadas de quienes ven realmente cómo están en términos de peso y salud, ¿cierto? Claro, cuál es la verdad real de la situación. Exacto. Bueno, yo voy a contar acerca de la definición de la bulimia nerviosa y bueno, se define por la presencia de de por lo menos una vez a la semana un periodo recurrente de atracón, ¿ya? Seguido por conductas compensatorias inapropiadas para evitar el aumento de peso. Por ejemplo, el vómito autoprovocado, el abuso de laxantes o diuréticos, el ayuno o el ejercicio excesivo también, caracterizándose por una marcada impulsividad. Eso en cuanto a la bulimia nerviosa. Y bueno, vamos a hablar de los trastornos por atracones también, ¿no? Sí, los trastornos por atracones es un TCA caracterizado por episodios de varios atracones, o por lo menos uno durante la noche, por lo menos 3 meses consecutivos, ¿ya? Pero sin conductas compensatorias asociadas. Claro. Esto generalmente se está viendo hoy en día mucho en las personas mayores de 25 años, jóvenes profesionales o no, que están con situaciones o problemas de estrés o de situaciones traumáticas, que vamos a hablar más adelante. Bueno, y también vamos a hablar del trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, que esto no se conoce mucho o no se habla tanto, a diferencia de bulimia, anorexia o otros trastornos. Sí, es más común hablar de los otros 2 TCA, pero esto es muy importante mencionar porque
no se cubren los requerimientos nutricionales, ¿ya? Con la consiguiente pérdida de peso importante cuando la gente evita o restringe ciertas comidas, ¿ya? Se ve mucho en los niños, o por evitar características sensoriales de la comida, que es muy crujiente, que es muy dura o es muy blanda. Ajá. Y en general se altera el funcionamiento de la persona. También quiero hablar sobre algunos comportamientos alimentarios en caso de personas con alergias alimentarias o cierto tipo de alimentación, o el famoso colon irritable, o cuando se restringe mucho alimento. Las legumbres, las verduras y frutas que generan hinchazón, y se empieza poco a poco a dejar ciertos alimentos, entonces la persona entra en un TCA profundo de evitación y restricción de la ingesta. Y que se relaciona con estos miedos y preocupaciones constantes de las que hablábamos. Totalmente. Bueno, y suponiendo que ya tenemos un diagnóstico de la persona, ya sea de nosotros como nutricionista o de otro profesional de la salud, ¿cuál es la asociación emocional a estos trastornos? Esta parte me encanta a mí porque podemos hablar un poco más acerca de lo que, cuál es la vinculación entre el alimento y el individuo. Ajá. Bueno, nosotras igual vamos a hablar un poco de lo que nosotras hemos percibido, estudiado, y también queremos hacer referencia a un libro de Jacques Martel, que es el diccionario más amplio sobre las causas de las dolencias y enfermedades relacionadas con los pensamientos, sentimientos y emociones, porque es muy interesante esta mirada. Y respecto a la anorexia, hace referencia a que se caracteriza por un rechazo completo de la vida, ya una desgana total por todo lo que vive esta persona dentro de sí misma, y que todo lo que está en su cuerpo está ahí es feo, ¿cierto? No quiere alimentarlo, por lo tanto no quiere alimentarlo. Este sentimiento incluso puede transformarse en odio a sí mismo y al resto del mundo, por decirlo así. Ya es importante destacar que los trastornos de la alimentación descansan sobre la relación, esto es un temazo, madre-hijo, madre-hija, en el cual existe o existió algún tipo de conflicto. Se repite mucho en los TCA, la relación con la madre. Siempre hay una relación muy directa con eso. Incluso se puede ver esto en niños o bebés cuyas madres son muy exigentes y controladoras en relación a la alimentación y que son también muy protectoras. Entonces influyen mucho todas estas situaciones que uno vive en la mesa, ¿cierto? Con la familia, bajo las figuras de autoridad. Papás también que son muy exigentes o que hablan u opinan mucho del cuerpo de sus hijas o de sus hijos, hoy que estás gorda, hoy que estás comiendo, no comas tanto, ¿cierto? Como eso es algo que yo he visto mucho, yo lo he conversado con varias amigas y pacientes. La imagen paterna es súper fuerte a la hora de la autovaloración o cómo nos observamos nosotros y nuestro cuerpo, cuando te proyectan que estás más gorda o que no estás como a la expectativa de ellos, sobre todo del papá. También tú llevas ese trastorno más adelante con una futura pareja o con tus hijos, lo proyectas, es toda una cascada. Sí, es una cascada, así que bueno, eso es como lo central que en términos emocionales y con las relaciones ocurre en este trastorno específico. Y yo te quería preguntar, ¿qué pasa en la bulimia? Porque ¿cuáles son las diferencias desde este punto de vista más nutricional y emocional? Sí, mira, en cuanto a la bulimia, es una enfermedad compulsiva con una necesidad incontrolable de absorber alimento en gran cantidad, un desequilibrio nervioso en sí, porque estoy en una total reacción frente a la vida, ¿ya? Desde lo emocional, la bulimia presenta las mismas causas internas que la obesidad y la anorexia. Es un exceso a satisfacerme completamente o a recobrar una forma de amor y afecto, porque el alimento simboliza la vida, el amor y las emociones. Intento colmar emocionalmente un profundo vacío en mí, un odio en mí tan grande como tipo asco y desprecio, y quiero llenar este vacío a toda costa, prefiriendo dejarme dominar por el alimento en vez de abrirme a la vida. Ya esa es como una definición bastante emocional en cuanto a la relación con la bulimia. Pero entonces prefiero hacerme vomitar en vez de estar en buena salud porque me desprecio profundamente. ¿Ya? Para mí la gran diferencia es que no necesariamente la bulimia va a ser una pérdida importante de nutrientes y minerales, lo que sí lo genera la anorexia. Claro. Ya, porque ellos al vomitar están quizás eliminando una parte, pero no necesariamente están relacionadas la una con la otra. Pueden estar ambas o no presentes a la vez.
Y en muchos casos hay personas que refieren que sienten placer y alivio después de vomitar, ya como las personas que se autoflagelan o se producen cortes en los brazos. Claro. Es un tema muy profundo y importante abordar porque detectar a tiempo, sobre todo en la etapa de la pubertad y en los niños adolescentes, quienes son los principales grupos en riesgo, hay que estar observando el comportamiento de los niños y niñas y también la relación en cuanto al control, la exigencia y sobreprotección de las mamás, papás o abuelitos en custodia de ellos. Entonces es como todo una relación vincular estas enfermedades de conducta alimentaria. Claro, y también, disculpa que te interrumpa, pero ver cómo es un grupo de adolescentes y pubertad donde también están comenzando a establecer sus relaciones con las amistades, conocer esas amistades es súper importante, cómo se relacionan con ellos. Oye, ¿cómo comes en el colegio? ¿Qué cosas comen y cómo comen tus compañeros? Etcétera. Todas esas cosas son súper importantes saber, que muchas veces las desconocemos y ni siquiera las preguntamos en casa. Inclusive las colaciones, la diferencia entre una colación saludable y una colación quizás con más exceso de grasa o no saludable, la discriminación o bullying que reciben las personas cuando están comiendo una alimentación más sana. Ajá. O el tipo de conversaciones que tienen los adolescentes o niños en cuanto a su peso corporal. Es súper importante como tener ahí, nos vamos a quizá un aspecto más profundo de la psicología, en la relación entre los hijos y los familiares también. Ajá. Sí. Y bueno, y dentro de eso también tenemos y queríamos hablar, hoy en día es mucho más fácil acceder a foros, ¿cierto? En las redes sociales, incluso hay personas que fomentan este tipo de, digamos, conductas de alimentación, y obviamente este grupo en particular del ciclo de la vida es mucho más vulnerable, entonces son más influenciables y se pueden identificar con alguna otra conducta que después los lleva a eso. Entonces es muy importante preguntar como mamás, papás o cuidadores de estos niños con quién se relacionan y cómo se relacionan, ¿ya? De todas maneras. Bueno, antes con la Nacha hablamos en este capítulo, tiene como fin prevenir o tener herramientas relacionadas a los TCA, y por lo tanto queremos contarles desde nuestras vivencias más cercanas algunas experiencias, ¿ya? Yo tuve el caso de una paciente que sufría atracones nocturnos, y me di cuenta en nuestro proceso que existe esta fijación obsesiva a las calorías de los alimentos, ¿cierto? Pero desconocen realmente las propiedades nutricionales en el sentido más profundo de un alimento. Vitaminas, minerales, lo que tienen. Se fijan harto en las calorías. Claro, y cómo esos pequeños o micronutrientes que les llamamos pueden afectar en nuestro estado de ánimo, nuestro humor, nuestra digestión, en esta sensación, ¿cierto?, de sentirte más hinchado, pesada, etcétera. Por ejemplo, lo que hablamos, como no querer comer fruta en la noche, pero en lugar de eso preferir un alimento bajo en calorías, ¿cierto? Que puede contener grandes cantidades de sodio o algún edulcorante, y eso va a interferir en los receptores del cerebro que están encargados de regular el apetito y la saciedad. Como la jalea light, todo yogur light, etcétera. Claro, entonces lo que se produce es una especie de engaño a estos sensores que se interrumpen y se confunden, de manera que esas cantidades innecesarias de lo que mencioné antes, sodio, pueden ser incluso edulcorantes, pueden incentivar el atracón. Entonces, por una parte, la educación fue súper importante en nosotras, y además, bueno, la Emi, cuando llegó a mi consulta, ella necesitaba mejorar su relación con los alimentos, que es lo que yo le dije. Ya ella me decía: Guise, pienso todo el día en la comida, en lo que tengo que comer, y no por apetito, sino por una presión interna. ¿Ya? Y cuando tengo estos atracones pienso que me lo merezco y me como ese pastel o lo que tenga al alcance. ¿Ya? Y esto comienza a ser un círculo vicioso que es difícil de romper, ¿ya? Pero que es posible andando un poco más en lo que hablábamos antes. Oye, ¿cómo te relacionas con tu mamá? Ya, pregúntale, investiga desde el embarazo, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, con quién te relacionaste, etcétera. Fue una de las tareas más difíciles, ¿ya? Y con algunos ejercicios de coaching nutricional descubrimos que su mamá siempre fue muy estricta con la alimentación. Le decía: oye, vas a engordar, no comas esto, vas a quedar como ballena, ese tipo de comentarios. ¿Ya? Entonces, es súper común, o sea, uno dice: oye, pero ¿cómo podéis decirle eso a tu hija? Pero
lo vemos desde hace muchos años y todavía se sigue repitiendo esa conducta. Claro. O no te vas a comer todo, ¿y por qué vas a dejar eso? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que te decía, eso lo vamos a hablar más al final, pero apoyamos mucho la psicoterapia, pero también en paralelo reprogramar esta relación que ella tenía con los alimentos a partir de sus propias creencias, sus aspiraciones personales, que no se puede dejar de lado obviamente la relación con la madre, pero sí se puede crear un mejor vínculo con ella y hay que reconstruirlo, ¿ya? Entonces, primero entendiendo cómo ella se relaciona con los alimentos. Tremendo caso, el de los atracones. Sí. Súper común igual atender personas así y que no saben que están con esa conducta de atracón. Ajá. Lo normalizan, estar comiendo en la noche o estar tomándose un cafecito en la mañana con un puchito. Se saltan la hora del almuerzo y llega la hora de la cena o comida u once. Se lo comentó y después vuelven a despertarse a las 2, 3 de la mañana viendo películas, series, etcétera, a comer. Claro, y aceptar que eso es un problema es súper difícil. Es difícil aceptar que uno tiene un problema o que tiene una patología que se considera de trastorno de la salud mental. Ajá. Oye, y este tema nos pidieron en el podcast, en los comentarios, que por favor lo abordáramos. Sí. Así que ahí, por eso también... Vamos a dar algunas sugerencias o algunos tips más adelante. Bueno, yo te voy a hablar acerca de 2 casos que atendí el año pasado ya. 2 chicas, una con sobrepeso y bulimia y la otra con una evidente anorexia nerviosa. Ambas fueron llevadas por su mamá, que en ambos casos unas mamás muy rígidas, una actitud muy controladora, y muy certeras en su respuesta. Bueno, ellas muy evitativas emocionalmente llegaron a mi consulta sabiendo que algo estaba pasando y decidieron comenzar ese proceso de recuperación, ¿ya? Fue súper difícil igual convencerla a la mamá, llevarlas ahí, pero fue toda una experiencia positiva para ella. Ajá. Bueno, y mi abordaje fue bastante tranquilo, siempre generé un vínculo de confianza y tratando de llegar de una forma bien amorosa y empática, súper importante, la empatía y entender el proceso que está pasando esa persona. Logré entregarles la pauta de alimentación basada en sus necesidades y requerimientos. Sobre todo llegué a un acuerdo con ellas, con ambas, de que nos íbamos a enfocar en aumentar más que nada el peso muscular y mantener las rutinas de ejercicio que ellas no querían incorporar para mejorar la relación con sus cuerpos, ¿ya? Porque ambas tenían en sí una bulimia y quizás la otra anorexia diagnosticada, pero querían llegar a lo mismo de tener un cuerpo saludable o estereotipadamente o físicamente atractivo, claro. Ya como, no sé, aumentar masa muscular de glúteo o tonificar los brazos. Pero me di cuenta que hoy y siempre es el tema de cómo nos vemos a través de los ojos de los otros, ¿ya? Los estándares de los cuerpos que ahora son la moda. Es un tema que no vamos a abordar quizá ahora en profundidad, pero sí veo que siempre se tiene que tratar con un equipo de profesionales de la salud mental para tener más adherencia y resultados favorables. En conclusión, estas chicas igual tuvieron sus pautas de alimentación, hicimos seguimiento, de ellos después dejé el caso, pero supe con el tiempo que recuperaron la anorexia, la otra chica detuvo la actitud vomitiva o el estado de bulimia, claro. Y empezaron a tener una relación personal y propia, lo que te decías tú, de ella con los alimentos y los nutrientes más que con las calorías. Ajá, que es un punto súper importante, que ya de hecho se sabe que las calorías no lo son nada en comparación al aporte nutricional de un... Sí, no voy a decir el nombre, pero teníamos una compañera de curso en la escuela de nutrición que en vez de comer, no sé, un plato que aportaba 500 calorías, se comía 2 Super 8, que aportaban quizás menos calorías. Esto quizás en primer año, porque también estábamos recién informándonos, pero ahora me acordé y fue como, pucha, daba ya el aporte de calorías, pero no de los nutrientes, pues. Claro, aparte cuando tú estás en la escuela de nutrición, todos quieren saber qué comen todos y hay una fijación en las etiquetas, pero sobre todo en el componente calórico, porque claro, primer año no sabíamos nada todavía. Sí. Sí, me acuerdo de eso. Que estudiamos juntas, para los que no saben. Para los que no, claro, los que no recuerdan, estudiamos en la misma escuela de nutrición.
Y bueno, y hablemos acerca de conclusiones para tomar acciones concretas en estos casos de que tú detectes una persona o esté diagnosticada con TCA. Mira, lo primero, creo yo, es dar alerta a la red de apoyo, hacer un protocolo familiar para abordar la situación, crear un entorno de confianza, cercanía, apoyo y empatía para que la persona que se encuentra enferma se abra a esta posibilidad de tomar un tratamiento. Ya muchas veces no se dan cuenta que están enfermos y no ven la gravedad de su estado de salud. Entonces también sería interesante realizar exámenes de sangre, un control más médico también para evaluar el estado de salud y el estado nutricional de manera más concreta. ¿Ya? Y eso, o sea, las redes de apoyo son fundamentales, lo que hablamos al principio, ¿no? Redes de apoyo y algo que también mucha gente rechaza, que son los exámenes médicos de salud, que más que nada es para ver un chequeo. A lo mejor tú no estás en pérdida importante de nutrientes o minerales y sí te está afectando más que nada la salud mental, pero siempre está relacionada. A veces hay baja de vitamina, de complejo B y estás con estados depresivos, con ansiedad, está súper relacionado igual, o estás con un proceso de anemia y estás, no te quieres levantar, te sientes muy cansado y te metes en un hoyo emocional. Entonces todo siempre exámenes, siempre están en exámenes. Y además para evitar que progrese el trastorno, eso es súper relevante porque no queremos llegar a estados de, en caso de la anorexia, hospitalización o ya más grave. Entonces por eso, si tú ya estás sospechando de algún familiar, pariente, amigo, hay que atreverse a dar esas señales a la mamá, al papá, a quien sea que esté viviendo con ellos, para que también tomen acción más concreta y podamos prevenir el progreso de este trastorno. Y a ti, Nacha, ¿qué te gustaría concluir? Bueno, importante nuevamente destacar que hay que ver los cambios de las rutinas mentales, lo que conversan o los cambios importantes que uno puede ver en los hijos, en los hermanos, amigas, parejas. Observar será siempre la principal fuente para luego lograr controlar a tiempo un TCA. No es fácil, pero es algo que nos permite evaluar incluso algunos eventos importantes que la gente calla, que tras los TCA hay muchos casos incluso de abusos sexuales, de violencia intrafamiliar o de crisis de orientación sexual, se ha visto mucho hoy en día, o los conocidos dismorfia de género, ¿ya? O por inseguridades afectivas o dependencia, duelo, separación, entre otros eventos que marcan la vida. Siempre podría haber una relación muy directa con un TCA. Y que esos mismos eventos te hacen pensar y sentir que ya no quieres la vida y te generan este odio del que hablábamos. Hay varios caminos y uno de esos es en cuanto al cambio de comportamiento alimentario, ¿ya? Y finalmente quiero destacar algo muy importante que hoy día es sumamente importante observar en el comportamiento de los algoritmos de las redes sociales. La información que vemos y que se repite acerca de nuestros cuerpos, a lo que deberíamos aspirar a vernos, por ejemplo, tener más piernas, más glúteos, los brazos tonificados, y cuando hablan de los fármacos milagrosos en las redes sociales para adelgazar, los tips de TikTok para bajar de peso o subir masa muscular, que no tienen respaldo o evaluación profesional individual, sino que tiran de repente esas info y cualquiera las pesca y se asesora por cualquier persona, y que sí te generan daño en el cuerpo. O sea, los Instagram o páginas para vivir la anorexia y que nadie se dé cuenta, por ejemplo, son muy comunes hoy en día. Hay que tener mucho ojo con lo que ven, sobre todo los niños y adolescentes, cuando no nos despreocupamos y pensamos que están concentrados en otras cosas. A lo mejor están obsesivamente siguiendo un algoritmo que se le presenta en el Instagram y están absorbiendo esa información, y eso genera que un TCA sea creciente y podemos llegar a los casos más extremos de hospitalización por riesgo a infarto cardíaco, que es muy común en las personas con anorexia. Eso, Nacha, que es relevante porque muchas veces queremos tener el control de lo que comen nuestros hijos o las personas que viven con nosotros, pero a veces lo que está generando eso no sabemos y está detrás de las pantallas.
Entonces yo creo que hay que poner ojo a eso, sobre todo en estos grupos, o incluso si eres adulto, qué es lo que estás viendo, qué es lo que frecuentas más en las redes sociales, ¿cierto? Personas que quieren bajar de peso y lo hacen con, como tú dices, con dietas milagrosas. Al final es algo tan complejo, tan profundo, que yo pienso que es un trabajo que tienes que hacer de manera más multidisciplinaria, en términos de familia, psicólogo, nutricionista, incluso médicos, que puedan llevar el caso y tú aceptes que sí necesitas esa ayuda, ¿ya? Y que tengan la experiencia también esos profesionales de haber trabajado con este tipo de trastorno, ¿ya? De repente lo que nosotros hablamos en los capítulos anteriores, uno sabe cuáles son sus límites profesionales y a veces por querer salvar o ayudar a alguien terminamos haciéndole más daño. Sí, y una cosita importante que quiero mencionar, que hay varios centros especializados hoy día en TCA. No duden en llamar, en buscar información si necesitan ayuda, ya sea porque saben en este momento de un caso de algún familiar, amigo, conocido que esté pasando por una situación así. Quizás también importante destacar que nosotros también somos equipo de apoyo y asesoría para poder derivar a algún centro especializado o alguna nutricionista encargada de los TCA, que profundice y que se haga cargo de un caso ya quizás más extremo que en la familia ya no se pueda controlar. Siempre hay que derivar y pedir ayuda. Claro, nosotras somos una especie de puente también, así que no duden en contactarnos o pedirnos ayuda a nosotras y podemos hacer las derivaciones correspondientes. Y lo que tú dices, Nacha, también que hace que las terapias grupales son súper buenas, porque tú así sientes que no estás solo o sola y no eres la única persona que está viviendo eso. Y ojo que es algo muy común, o sea, es muy común el tema de los atracones, o sea, es muy común vivir o ver o conocer o escuchar acerca de una persona que está con anorexia o bulimia. O sea, muchos en los colegios, muchas mamás que nos están escuchando a lo mejor tienen una hija en este momento que no está diagnosticada, pero sí que tiene todos los síntomas. Claro, tú ves que hace ejercicio extremadamente o que está estudiando y tiene excelentes notas en todo. Mucha autoexigencia. Mucha autoexigencia. Ojo con los niños y niñas autoexigentes, porque para ahí se puede derivar un TCA. Así que bueno, no queremos asustar, no queremos alarmar. Sí, asústense nada. Queremos entregar estas herramientas importantes a quienes nos están escuchando. Oye, como anécdota, que ha sido difícil grabar este capítulo. O sea, tengo un vecino, tenemos acá un vecino que taladra, pero como loco. Y hemos tenido que grabar varias cápsulas mini porque aparece el... Y nos miramos con ojo de huevo frito, así como pestañeando, nos tirita el ojo, pero bueno, aquí estamos a su servicio. Sí, así que lo logramos, Nachita. Y recuerden que nos pueden encontrar a mí en las redes sociales, en el Instagram, van-active, se escribe, B larga AHN-active, y mi página web es www.van.cl. Y a mí me pueden encontrar en nachadelvalle.terapeuta, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí sale toda la información de lo que hago como consulta nutricional y complementando siempre con la medicina china tradicional. Excelente, nos vemos pronto, espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden dejarnos sus comentarios, proponer temas si quieren, y nosotras felices de abordarlos. Y gracias por todas aquellas personas que nos apoyan y nos están escuchando. Nos vemos pronto. Besitos. Chao, chao.